Pregunta número 795, relativa al empeoramiento de la sanidad pública, formulada a la presidenta del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra para la formulación de la pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, ¿cree usted que la ciudadanía aragonesa tiene motivos para estar preocupada por el empeoramiento de la sanidad pública? Gracias, señor Soro. Señora presidenta, ¿puede responder? Muchas gracias, señora presidenta. Señor Soro, sé que no va a coincidir conmigo, pero yo creo que no tiene motivos para ello. En primer lugar, porque venimos trabajando para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, para garantizar ahora y en un futuro un sistema sanitario que nos permita mantener en Aragón y en el conjunto de España una atención sanitaria pública, universal y gratuita, señor Soro. Ese es el objetivo por el cual estamos trabajando y estamos avanzando en ese camino. Gracias, señora presidenta. Su réplica, señor Soro. Muchas gracias, señora presidenta. Pues como era previsible, señora presidenta, efectivamente no coincidimos en la apreciación. Y yo sí que creo, estoy convencido de que la ciudadanía aragonesa está preocupada, muy preocupada por la sanidad pública y tiene motivos más que sobrados, los motivos que le da su Gobierno, un Gobierno que antepone las cifras económicas a las personas, a los derechos de las personas y a la calidad de la prestación sanitaria que reciben las personas. Y no solo lo digo yo, señora presidenta, lo dice el propio Justicia de Aragón muy recientemente en un estudio sobre el empleo público en Aragón. El Justicia hablaba de la preocupación social, constata la preocupación social que hay en Aragón por los servicios públicos de sanidad. Mire, si escuchara usted a la gente, vería lo mismo que veo yo. Usted lo que necesita, uso palabras de estopa, supongo quiénes son, necesita doble ración de realidad común. Eso es lo que necesita usted. Necesita conocer la realidad, por ejemplo, de los inmigrantes sin papeles a los que se les expulsa del sistema público de salud como personas con derechos. Y luego habla usted de universalidad del sistema público. Y no lo digo yo, ayer lo dijeron muchas personas en el Día contra el Racismo. Necesita conocer la realidad de muchas personas que llevan meses esperando cita para el especialista, que tienen que abandonar determinadas medicaciones porque no pueden permitírselas o que tienen que esperar horas y horas en urgencias. Luego, la directora gerente de Salud dice que no hay colapso en urgencias. No sé si sabe que, por ejemplo, en las del Miguel Servet hay personas que llevan 4 días en urgencias, 4 días porque no hay camas para derivarlos, porque hay plantas cerradas. Esa es la realidad. Y luego su consejero de Sanidad dice que la culpa es de la gente que no hace un uso racional y que las colapsan, que ya, desde luego, qué barbaridad decir eso. Ustedes, señora presidenta, reducen las plantillas, amortizan sin cubrir las plazas de quienes se jubilan, agravan la precariedad de las condiciones laborales del personal, reducen o infrautilizan los medios materiales y, nuevamente, no lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales sanitarios. A diario, los profesionales sanitarios individualmente, de forma conjunta en los sindicatos o mediante plataformas como la Marea Blanca, los profesionales sanitarios a diario denuncian que están ustedes desmontando el sistema público de salud. Jamás, nunca, señora presidenta, en Aragón había habido tanta conflictividad social como hay ahora mismo en el ámbito de la sanidad. Y esto afecta, señora presidenta, a todo Aragón, afecta al medio rural y a los pueblos. Por ejemplo, desde el sector sanitario de Barbastro derivan pacientes al San Jorge de Huesca, pero no aumentan recursos ni en un hospital ni en otro. En Zaragoza dejan fuera de juego al Grande Cobián y obligan a 250.000 zaragozanos de la margen izquierda a recorrerse Zaragoza para ser atendidos. Del Hospital de Alcañiz, ¿qué quiere que le diga? Vienen ustedes, nos cuentan que pagando un renting a una empresa privada el hospital va a ser más público que nunca y esperan que nos lo creamos. Ayer quedó demostrado en este pleno que su modelo para el Hospital de Alcañiz es la privatización pura y dura. Y usted está siempre con la misma matraca, la matraca de que hay que utilizar todos los recursos, los públicos y los privados. Pero luego ustedes ni siquiera hacen eso. Lo que hacen es quitar recursos a la pública. Señora presidenta, en 3 años, 300 millones de euros menos para la pública y aumentar los recursos para la privada. Listas de espera, ¿cómo las resuelves? Privatizando, la privatización pura y dura, derivando los pacientes a la privada. Y así, señora presidenta, jamás podremos tener una plantilla suficiente y una buena organización en el sistema público de salud, que debería ser su prioridad. Ustedes están desguazando el sistema público de salud y abriendo las puertas de par en par a la privada. Ustedes están convirtiendo un servicio público, señora presidenta, en un negocio. Mire, le hemos hecho muchas veces la misma pregunta a su consejero de Sanidad, a la directora gerente de Salud, a la directora general de Atención al Usuario, y nunca hemos conseguido que nos respondieran. Hoy le voy a volver a formular a usted esa pregunta. Señora presidenta, ¿puede afirmar hoy, ahora, aquí, que después de año y medio de gobierno PP-PAR, la sanidad pública está mejor que antes en Aragón?
puede afirmar con rotundidad que la ciudadanía está mejor atendida, puede afirmar que los problemas que ustedes denunciaban desaforadamente desde la oposición se han solucionado, puede afirmar todo esto. Señora presidenta, honestamente, desde mi grupo estamos convencidos que usted no puede afirmar todo esto sin faltar a la verdad. En todo caso, vamos a escuchar muy atentamente su respuesta nosotros, mi grupo y también la ciudadanía, y le aseguro que la ciudadanía aragonesa sí que conoce de verdad el día a día de la sanidad pública aragonesa. Muchas gracias. Gracias, señor Soro. Señora presidenta, ¿puede duplicar? Muy bien. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Soro, conozco la realidad, seguramente no es coincidente con la suya, ya lo sé. Usted me dice que yo estoy siempre con la misma matraca, le podría responder con lo mismo. Usted está exactamente con la misma matraca, las mismas frases, en muchas ocasiones no sostenidas sobre argumentos sólidos ni sobre datos. Pero en cualquier caso no voy a enzarzarme en ese debate. Mire, señor Soro, usted y yo tenemos visiones diferentes, efectivamente, eso está claro. Lo que ya no admito es que la suya sea mejor para los aragoneses que la mía. Mire, le voy a decir algo. No siempre un mayor gasto público supone un mejor servicio, en absoluto. Lo que hay que hacer es gastar lo que se tiene con eficacia suficiente. Y en esa línea, señor Soro, estamos trabajando desde mi Gobierno. Mire, efectivamente, las listas de espera es un problema estructural que yo me gustaría que dejara de ser estructural y para ello estamos trabajando en unas situaciones dificultosas, indudablemente, porque con más recursos seguramente es más sencillo. Pero mire, con las medidas que se han puesto en marcha desde la Consejería, le puedo asegurar que en estos meses que llevamos del año 2013, las listas de espera, las personas que han entrado en lista de espera son prácticamente las mismas, muy poquitas más, que escasamente 200 más que las que han salido. Luego, por tanto, lo que se demuestra es que el sistema está funcionando. Hemos conseguido, con las medidas aplicadas desde la Consejería, que el número de intervenciones que se celebran en jornada ordinaria, comparando el 2012 con el 2011, haya subido en más de 5.000 intervenciones, es decir, más de 420 intervenciones al mes que se están haciendo en jornada ordinaria. Pero es que se han hecho cada mes en el año 12. Pero es que si vemos los datos de enero y febrero del 12, comparados con los de enero y febrero del 13, le podré decir que en estos 2 meses, en jornada ordinaria, con las medidas que se han implementado desde la Consejería, se han efectuado 1.158 intervenciones más, es decir, cada mes 579 intervenciones más en jornada ordinaria que las que se hicieron en el año 12. Y efectivamente, usted denosta los conciertos con la privada. Mire, la importancia, el mayor cuantitativamente, las listas de espera, lo más importante, el número de pacientes que están esperando, el número más importante es por cataratas o por prótesis de rodilla. Y eso son intervenciones que efectivamente, mediante concierto, en breves fechas, vamos a empezar a derivar. Porque, señor Soro, usted seguramente no querría que eso lo hiciera, pero yo creo que la persona que está esperando para que le operen de cataratas, lo que quiere que le operen bien y gratis. Y, por tanto, le da exactamente lo mismo que quien se lo haga, sea a través de un concierto o sea en un centro 100% público. Mire, me vuelve a sacar el tema de los inmigrantes. Su compañera, la señora Ibeas, hizo en el mes de julio, el mes de septiembre, me planteó alguna pregunta diciendo que íbamos a dejar fuera de la asistencia sanitaria a medio Aragón. Me acusaba de que íbamos a dejar fuera a los menores de 26 años, a los mayores, de 26 años que no tuvieran trabajo, que íbamos a dejar fuera a los inmigrantes. Mire, en fecha agosto, la circular emitida desde la Consejería dice que la asistencia sanitaria se seguirá prestando por el SAS a todo el que la necesite y se sigue prestando. Se ha implementado, señor Soro, un sistema de recogida de incidencias quincenales en todos los sectores de salud de Aragón. ¿Y sabe cuántas incidencias han recogido? 18 de inmigrantes, señor Soro. 18 de inmigrantes de esos que dice usted que no atendemos. Y además han sido resueltas, señor Soro. Alarmismo de urgencias. También dijeron que las urgencias se iban a colapsar porque no iban a atender a los inmigrantes. Datos en la mano, señor Soro y señora Ibeas. En el año de 9 de septiembre del 11 a febrero del 12 se atendieron urgencias en Aragón 199.000 personas. De septiembre del 12 a febrero del 13, el mismo periodo, se han atendido 192.000. El número de urgencias no solamente no ha crecido con el periodo anterior, sino que ha disminuido. Y
Termino, señora presidenta. Por tanto, y el Gran Decovián, que también es usted referencia. Mire, señor Soro, del Gran Decovián se han trasladado algunas especialidades para liberar espacio para el resto, entre ellas algunas especialidades muy complicadas que necesitaban espacio en el Gran Decovián, entre ellos el servicio de ecocardiografía, y algunas otras. Y las consultas externas atienden más de 650 consultas mensuales por la mañana y más de 50 por la tarde. Ese es el desmantelamiento de la sanidad pública que, según ustedes, estamos haciendo. Con datos en la mano no se sostiene sus planteamientos demagógicos. Y termino con el Hospital de Alcañiz, señora presidenta. Creo que ayer se debatió aquí suficientemente. Mire, lo importante es que los vecinos del Bajo Aragón van a tener un hospital que les va a atender con la plantilla de los médicos y las enfermeras del Servicio Aragonés de Salud de manera gratuita y de calidad. Eso es lo importante, señor Soro. Gracias. Señora presidenta. Pregunta número